Bienvenidos y agradecidos también por el tiempo. La verdad es que ha sido un fin de semana muy interesante y muy bendecido. Empezamos ayer sábado con los adolescentes y fue, creo que un gran tiempo. Creo que desde la pandemia ha sido la primera reunión que hemos podido compartir con otros hermanos, con otras iglesias, y la verdad es que fue un tiempo muy bonito. Ver a los jóvenes adorar y cantar y gozársela, pues a mí me entusiasma, me emociona, porque es la nueva generación y hay que enchufarlos al Señor. Amén. Hay que incentivarlos, hay que motivarlos y tienen que crecer, tienen que arraigarse. Amén. Así que sigan orando por ellos, sigan clamando por ellos, por sus vidas, y que el Señor pues siga inspirándolos, siga fortaleciéndolos y se sigan creciendo fuertes en el Señor. El día jueves tuvimos nuestra reunión trimestral con nuestros pastores, y una de las cosas que Pastor Jan nos insistió, y algo que él ha estado compartiendo, además ha estado compartiendo como una unción profética para nuestra casa, para el ministerio Cornerstone y cada una de las iglesias, es que dentro de el cuerpo de Cristo hay diferentes funciones, y una de las funciones se puede decir que es la de vocero o vigía. Y el vocero y vigía tiene dos funciones. Una de las funciones es avisar cuando hay peligro, avisar cuando hay algo desconocido o un ataque, y al mismo tiempo está en alertar al pueblo. Y el pastor nos albergaba a nosotros en que alertásemos a la iglesia, que enseñásemos precisamente esto que vamos a enseñar en esta mañana. El sermón se llama Volverá y está basado y versado, así que si tienes Biblia te animo a que la vayas sacando, si es dispositivo móvil velo sacando, porque vamos a ver bastante escritura, pero vas a ver que es un tiempo donde el Señor te va a enseñar, donde el Señor vas a aprender un montón, vas a ver cosas que no habías visto, pero sobre todo queremos una iglesia apercibida, una iglesia que está preparada para el tiempo que viene. Y lo siento mucho, pero llegaremos al punto donde no habrá excusas, ya lo sabrás. Con lo cual, como dice la palabra, que nadie nos engañe, porque vienen tiempos que se levantarán muchos engañadores. Amén. Así que cierra tus ojos por un momento, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a dedicar a estudiar tu palabra, a compartir la palabra, Señor. Te pido, Señor, que abran nuestros corazones, que abran nuestro entendimiento, Señor, para recibirla y para ponerla por obra, Jesús. En tu santo y bendito nombre, Señor. Amén. Pues bueno, es muy interesante. Concretamente, Mateo 24 se desarrolla en el Monte de los Olivos. Y es un lugar muy especial, muy simbólico, muy importante en toda lo que es neotestamentariamente hablando. Al mismo tiempo, es el lugar que el Señor eligió para su segunda venida. Y ahí además tienen acontecimientos, dos de los mensajes probablemente más importantes o más reseñables de toda la Escritura. El primer sermón, como todos lo conocemos, que está en Mateo 5, 6, 7, y digamos que es el decálogo, o es toda la instrucción que Jesús da a las multitudes. Se produce el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y ocurren muchas cosas de gran calado y de gran importancia para aprendizaje del pueblo y para aprendizaje de los discípulos. Estamos hablando de que en él ocurren, en ese momento, ocurre una de las predicaciones más trascendentales de Jesús. Obviamente la bienaventuranza es una piedra angular de la doctrina de Cristo. Y tenemos al mismo tiempo que la segunda vez que vuelve a compartir Jesús en el Monte de los Olivos, ya no lo hace para todo el mundo, ya no lo hace para todos los discípulos, ya no lo hace para todo el pueblo. Está predicando concretamente a 4 personas, entre las que están Juan, Pedro, Santiago y Andrés. Esto tiene un significado especial para nosotros, y es que tenéis que entender esto. Los misterios del reino de Dios, los misterios del Evangelio,
muchas veces no son para todo el mundo. Y por desgracia, pues te darás cuenta que en los tiempos en los que vamos a entrar, tendremos cada vez que tener más cuidado con las doctrinas que se escuchan, más cuidado con ciertas personas o personajes que se levantan, ciertas figuras públicas que se puedan levantar, y siempre pasados por el filtro de la palabra del Señor. Y no queremos enseñar otra cosa que lo que viene explícitamente en la Escritura. Y no queremos ver otra cosa que no sea el mensaje de Jesús. Y concretamente acerca de la segunda venida de Jesús, acerca de los tiempos finales, acerca de la dispensación de la iglesia y del tiempo de los gentiles, Mateo 24 es la espina dorsal donde Jesús responde a tres preguntas súper importantes y súper claves. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando habla un profeta, y Jesús fue profeta, entre otras cosas, en su ministerio, lo primero que hay que tener en cuenta, o la primera pregunta es, ¿desde dónde está hablando el profeta? Es decir, hay profecías que se centran en una región específica, en un lugar específico, en una área demográfica concreta. Lo segundo que hay que tener muy en cuenta es a quién está hablando el profeta. Es decir, hacia quién va dirigido. Puede ser que sea a los gentiles, puede que sea Israel, puede que sea una nación específica. Pastor Jan contaba una anécdota que nos dio mucha risa, porque resulta que en una de las ocasiones que Pastor Bailey llega a Singapur, había unos maestros de origen egipcio, de origen copto, muy importantes y muy significativos. Y Pastor Bailey, en ese humor británico que le caracterizaba, solía introducir al predicador o al pastor que estaba invitado, siempre diciendo algunas buenas palabras o algo reseñable acerca de este hombre. Y dice que oró y que en ese momento dice que el Espíritu Santo le puso: dile que yo no olvidaré cómo Egipto trató a mi pueblo. Y claro, yo creo que es la típica cosa que solo Pastor Bailey, los que lo conocimos, solo Pastor Bailey en una conferencia sería capaz de hacer una cosa por el estilo. Porque obviamente estaba hablando de una persona egipcia y de un pastor egipcio. Pero qué cierto es que Dios habla a personas y lugares concretos en momentos específicos. Además, hay algo que siempre hay que tener en cuenta, y es en qué periodo de tiempo. Porque los periodos de tiempo son súper importantes. Muchas veces estamos hablando de cosas que no tienen cabida simplemente por el tiempo. Una de las doctrinas más famosas es que Jesús podía venir mañana. Y no es verdad. No es verdad. O sea, es decir, no es verdad porque no se han cumplido muchas de las cosas que vamos a ver hoy. Por lo tanto, Jesús no puede venir mañana. Diferente es que el Señor te puede llamar a ti mañana a su presencia. Eso sí, te lo vendo y te lo compro. Pero no puede venir mañana. Y por años nos han predicado. Además, en los años 70 apareció una película famosísima, la del rapto, que fue puesta en un día tras otro en cada iglesia, traducida a 20.000 idiomas. Y claro, había una psicosis: hermanico, que el Señor viene mañana, hay que estar apercibido, hay que estar listo. Y ya te veía, o sea, cuando íbamos por un monte, estaba hasta mirando de reojo diciendo, a ver si se me va y me quedo aquí. O sea, la cosa era complicada. Pero ahora veremos que falta un poco para eso. ¿Ok? Así que vamos a ponernos en contexto. Vamos a Mateo 24:1 y tenemos a Jesús saliendo del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Lo primero que estamos hablando es del segundo templo. Es importante entender esto. Es el segundo templo edificado o reedificado por los macabeos. El primer templo de Salomón fue destruido por Babilonia y luego posteriormente por los asirios. Hubo una invasión y un poco más adelante os contaré un par de cosas importantes que sucedieron,
pero es la reconstrucción del segundo templo, y también hay que decir de paso que ahora mismo no hay tal templo, y eso también es importante. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estaba hablando del templo, y concretamente esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Los romanos arrasaron Jerusalén y no dejaron títeres con cabeza. Y no solo eso, sino que Israel, todo el pueblo de Israel, fue esparcido por todo el mundo conocido del momento. Hubo colonias judeo-israelitas desde Rusia hasta Argelia, hasta no hace tanto, en España y en un montón de países, un montón de naciones, ellos fueron esparcidos. Vamos al versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fijaros que estos 4 discípulos, Juan, Santiago, Pedro y Andrés, toman a Jesús aparte y le hacen 3 preguntas claves. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Lo más importante de todo es que Jesús contesta a las 3. Y contestando a las 3, créeme que muchos de los debates facebookeros y de conversaciones de trasnoche se hubieran eliminado, no hubieran pasado. Si leemos Mateo 24, porque Jesús la responde específicamente. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá en el final de siglo? Qué interesante y qué tremendo. Ahora, volvamos a lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto es algo que compartíamos con los pastores y nos exhortaba nuestro pastor. Tenemos que dar la voz de alarma. Vienen los tiempos en los que estos falsos cristos se van a levantar, y lo peor no es eso, sino que van a engañar a muchos. Y ¿saben lo peor? Que es que las redes sociales son una bendición, pero al mismo tiempo cualquier persona que tenga una brillante idea puede compartirla y puede hacerse viral. Es decir, puede llegar a tu casa sin esfuerzo de ningún tipo, simplemente por ser un tópico popular y famoso o polémico, y de pronto te encuentras que tiene 30.000, 40.000, 50.000 respuestas, seguidores, comentarios. Hace poco veíamos que salió una fake news de que había un tal Ben Jesús o no sé qué en Israel y que se estaba levantando, que ya había nacido el Mesías. Y tenías a media América Latina, por un lado, a parte de Estados Unidos y otros tantos, retuiteando y compartiendo. Cuidado, porque no es así. No, Jesús no ha nacido todavía. Jesús no ha vuelto todavía. Jesús ya nació. Y murió y resucitó, como vimos esta mañana que predicaba el pastor Efraín. Y ahora volverá, pero no volverá a nacer, que ya nació. Nació en Belén de Judea y eso ya se cumplió, en Efrata. Amén. Así que cuidado, porque a muchos se engañarán. Y lo peor, hermanos, que esto ya está sucediendo. Vamos hacia adelante, Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y lo estamos viviendo. Lo hemos vivido la guerra del Golfo, que pensábamos que iban a pegarle 4 zambombazos a Israel. Es importante orar por Israel, es uno de los mandamientos del Señor, orar por la paz de Jerusalén, porque va a ser el centro o el epicentro de los conflictos mundiales. Y ya estamos viendo, fíjate, un barco se medio tuerce en el canal de Suez y de pronto se genera un conflicto mundial por un barco. Es decir,
tenemos que ser conscientes de que esto es una realidad y que hay países preparados con armas nucleares, con armas químicas y que están dispuestos a soltarlas todas en Israel y en los aliados de Israel y atacar a Estados Unidos y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso es un entorno que va a pasar y cuando lo oigas, simplemente estate apercibido y estate atento porque estos son señales que nos marcó el Señor Jesús. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, que la estamos viviendo, hambres, que no hemos dejado de pasarlas, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, todo esto que estamos viviendo, hermanos, son señales inequívocas que es el principio de dolores. ¿Estamos ahí todavía? La respuesta es que no, pero es el principio. Y como dice nuestro pastor, cuando es el principio de dolores del parto, los dolores se van a hacer más frecuentes, más intensos y más dolorosos. Y el que te predique otra cosa te va a engañar. Porque lo que dice Mateo 24 termina bien, pero hay que pasarlo. Amén, así que interesante. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán uno a otro y uno a otro se aborrecerán. Fijaros que dice el Señor y ya nos está avisando. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Y ya empezamos también a ver eso. En el momento que vas en contra o alzas la voz en contra de una ideología diferente, en el momento que hablas en contra, te conviertes en un homófobo, en un xenófobo, y no es verdad, es una mentira, pero el Señor nos está avisando de que por causa del amor de su nombre nos aborrecerán. Y no solo eso, sino que hermanos de nuestra propia iglesia, de nuestra propia entorno, de nuestra propia ciudad, nos van a entregar, nos van a delatar y está hablando de aborrecer. Es una palabra muy dura. Pero yo digo una cosa, en ciertos entornos, cuando se habla de cristianos, se habla ya con odio. Y se habla con desidia, se habla con desdén. Porque somos intransigentes, porque no amamos, y es todo lo contrario. No hay amor más grande que el amor de Dios, no hay amor más sincero que un amor cristiano. Pero no sé, el diablo es un engañador. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro que no es contra nosotros, sino que están engañados por Satanás. El espíritu del anticristo ya está operando. ¿Me entienden? El espíritu del anticristo está preparando todo el escenario, está preparando todo lo que ha de suceder. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mira, algo que creo que son señales que tienes que ver. Lo primero es que mi amor no se enfríe. Y el amor que se enfría es un amor apático. Y te digo, cuando veo apatía en la iglesia, hermanos, tenemos que encender la bombilla. Yo puedo tener 20 guerras abiertas, pero la solución no es dejar de ir a la iglesia. Yo puedo tener 20 problemas, pero la solución no es dejar de orar. Yo puedo tener 20 frentes abiertos, pero la solución no es apartarme. No necesito mi espacio. No necesito meditar. Necesito venir a los pies del altar del Señor y poner mis cargas ahí. Necesito buscar a mis hermanos y que oren conmigo y que levanten mi brazo. Necesito centrarme en lo importante, dedicar tiempo en la presencia del Señor y que el Espíritu Santo me hable y me levante. No apartarme, no esconderme, no. Eso es una filosofía humanista, hinduista, taoísta. Porque en nuestro tiempo, Cristo busca una iglesia. Y en la unidad de la iglesia está el cuerpo de Cristo.
En la unidad de la iglesia está la fuerza del Espíritu Santo. En la unidad de la iglesia está el amor de Dios. En la unidad del cuerpo de Dios hay algo maravilloso que es los ojos de Dios puestos en ti y en cada uno de nuestros hermanos. Eso es incomparable. Eso sí es la bomba atómica, porque transforma vidas, transforma situaciones, resucita llamados, resucita promesas. Todo lo que Dios diseñó de ti está en este caldo de cultivo llamado iglesia. ¿Se me entiende? Amén. Gloria al Señor. Y esto también me encanta, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es que es una realidad, hay peligro de perderse, hay peligro de despistarse, hay peligro de ser engañado, hay peligro de ser confundido con ángeles que tienen apariencia de luz. Mira, que nadie te confunda. Satanás, cuando se revela, y esto está en Isaías 24, cuando él se revela, engaña a 1/3 de los ángeles que han visto a Dios, que estaban en la presencia de Dios, estaban en el cielo. ¿Cuánto más nosotros que apenas hemos tenido lamparazos? ¿Me explico? Cuando Satanás engaña a todos estos, es decir, es que es un engañador, es su profesión y es su misión. Viene a engañar, matar, robar y destruir. Y el espíritu del anticristo es un espíritu engañador. Por eso, hermanos, perseverar en amor es una buena vacuna. Ahora que están de moda. Perseverar en la fe es una buena vacuna también. Perseverar en la palabra es una buena vacuna. Y no con genomas de enfermedad, sino con genomas de vida. Con ARN positivo. ¿Ves? Yo también me he hecho la tarea. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quieres saber cuándo sea el final? Ahí lo tienes. Olvídate del caballo blanco, de la quinta trompeta, de esto y de lo otro. El día del final es cuando todas las naciones sea predicado el evangelio. Entonces vendrá el fin. Y no lo digo yo. ¿Sabes quién firmó eso, no? Jesús. Entonces, ni el chip, ni la marca. Eso. ¿Ok? Importante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí es donde tenemos que hacer el análisis, la pregunta que teníamos que hacernos al principio. ¿A quién se dirige? ¿A dónde está predicado? ¿Y a qué se refiere? Y vamos a ver la historia. Lo primero es que se levanta un señor llamado Alejandro Magno, que conquista pues prácticamente todo el mar Mediterráneo, un poco egocéntrico, empieza a fundar Alejandrías en todos lados, conquista Persia, Babilonia, llega hasta la India. Qué casualidad, fallece con 33 años de edad y bueno, deja su legado a 4 generales que estaban bajo su mando. Uno de estos generales, llamado Antíoco Epífanes, gobierna Asiria, lo que era Asiria en ese momento, y lo que era Judea-Palestina. Y habiendo rehabilitado, como sabéis, el templo con Esdras y Nehemías y Zorobabel, decide hacer un sacrificio inmundo, impío, la abominación desoladora, y coge a un marrano, una marrana concretamente, y la sacrifican dentro del altar. Profanan el templo, literalmente, es decir, profanan el lugar santo. Es una abominación delante de Dios porque el lugar santo era un lugar santo, era un lugar consagrado para Dios.
Y en ese momento Jesús no había venido todavía. Ahora, la palabra dice que esto tiene que volver a pasar. Igual. Pero ahora no hay templo. Entonces, se está hablando de esa abominación que pasó hace 2200 años, 2150 años por ahí. Está hablando de esa desolación que tiene que volver a pasar. Pero ahora mismo pasar por un tema muy sencillo. No hay templo. No puede volver a pasar. Ahora, dice, entonces, los que estén en Judea, es una palabra específica para los que estén en Judea, huyan a los montes. Y empieza a explicar, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y aquí se abren mogollones de dilemas. Mira, Jesús es práctico. Jesús está diciendo que esa abominación, y la palabra dice que Jerusalén será sitiada, que otra vez será derrotada por sus enemigos hasta que el Señor venga. Y tiene que ser reconstruido el templo y tiene que haber otra abominación semejante a la que está pasando. Y el Señor nos dice una cosa, oremos que no sea en invierno, por un motivo muy sencillo. En Israel hace frío. Y si tienes que huir a los montes, estamos hablando de los altos del Golán, estamos hablando de montes de 2000 metros de altura. Es como si te vas al Caral Alto aquí, lo mismo. ¿A que te irías con chaquetón? ¿A que no sería divertido andar por ahí? Pues el Señor dice, oren que no sea en invierno. Y oren que no sea en día de reposo. Por un tema muy sencillo también. No hay que buscarle los tres pies al gato. En Israel, el día de reposo, no hay transporte público. Y la gente no trabaja, no hace nada. Lo guardan. Y si tienes que huir, no es el mejor día. ¿Se entiende esto? No está diciendo nada más, ni más difícil, ni más complejo. Está hablando de Judea, está hablando de ese momento, de ese lugar específico. Y nos insiste en orar. El Señor nos insiste en orar. Muchos nos hemos visto ya con el latillo cogiendo y subiendo ahí a Huebro por encima de Níjar. Esto no es para nosotros. Por lo menos en España. Nos toca orar, sí. Orar por Israel, sí. Nos toca orar por las naciones, sí. Por nuestra nación, sí. Si hay guerra, se va a levantar nación contra nación. Nuestra nación probablemente también esté en guerra. Pero cuidado, el lugar es Jerusalén. La guerra es en Jerusalén. Y oremos porque esos días sean cortos, porque además hay quien aguantará aquello. Obviamente ahora estamos hablando de armas químicas, bombas nucleares. ¿Qué te crees? ¿Que no las van a tirar? Ya hemos visto lo que pasa en Hiroshima, lo que pasó en Nagasaki. Ahora hay todavía más gordas y más grandes. ¿Y por qué dice el Señor, váyanse a los montes, no tarden, no huyan? Muy sencillo, Israel es un valle. Israel además es el valle más profundo del mundo. Y la radiación se queda abajo. ¿Entiendes? Hay que estudiar un poco la geografía, hay que saber de lo que estamos hablando. Dice, porque entonces habrá gran tribulación. Claro, aquí ya estamos pensando en la gran tribulación. No es la gran tribulación. Está diciendo el Señor Jesús, habrá gran tribulación, habrá grandes problemas, habrá grandes situaciones complicadas, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fijaros qué interesante. En aquellos días habrá gran tribulación por todo el mundo. Y obviamente, si hablamos de lo que podemos tener al alcance de la mano hoy, imagínate pegando zambombazos de ese nivel.
Y eso es lo que siempre se ha temido en Oriente Medio. Tenemos que entender una cosa. Desde 1948, Israel es una nación. Hasta ese entonces, Israel no era una nación. No podían suceder las cosas hasta 1948, que Israel es declarada por las Naciones Unidas como nación soberana e independiente. Y es importante porque ahora sí pueden empezar a pasar las cosas. Hasta ese entonces no existía, era parte de lo que llamaban Palestina. Hubo una temporada que fue parte de Egipto, otra temporada que fue el Imperio Turco, y no pasaba nada. Pero ahora sí. Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Esto es otra cosa interesante a ver. Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esto de lo que estamos hablando. Israel ha pasado por todo eso hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, estamos hablando, para los que dicen que no hay dispensaciones, pues sí que las hay. Jesús lo está diciendo. Los tiempos de los gentiles. Nosotros. Y se puede empezar a vivir porque Israel ya es una nación. Seguimos leyendo. Mateo 24, 23, 28. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren, ¿cuándo sabremos? Los apóstoles le preguntan, ¿qué señal habrá? Relámpago que sale del oriente y será visto por toda la humanidad. Hasta ese entonces, por mucho que salgan Ben Jesús y todo lo que tú quieras, no es verdad. No es real, no es mentira. Y fijaros que dice Jesús, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Allí habrá señales, pero no las hay porque no hay tal cosa hasta que Él venga. Y explica, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Tampoco ha pasado. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Primero la señal y luego verán al Hijo del Hijo de Dios viniendo desde el cielo. No naciendo, viniendo desde el cielo, porque Jesús ya nació. Fijaros que dice Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. También nos avisa que nos toca perseverar, nos toca ser fieles hasta el fin, pero cuando el Señor nos lleve y nos tome con Él, habrá un orden y habrá una... Obviamente los que estuvieron antes, entiendo, Moisés, Daniel, Mateo, Lucas, Juan, Pablo, irán antes que nosotros. Ahora, vamos al orden divino. El templo tiene que ser reconstruido. Número 2, el anticristo y el falso profeta tienen que ser revelados para engañar a las naciones. Número 3, la abominación desoladora tiene que suceder en el lugar santo. Es decir, esto tiene que pasar.
El mundo se hundirá en la gran tribulación y esta durará por 3 años y medio. Número 5. Al final de la gran tribulación habrá un gran eclipse cósmico. La señal de la venida en el cielo, del retorno del Hijo del Hombre, aparecerá en el cielo. Número 7. Sucede el rapto. Número 8. Se desatan las 7 trompetas y los 7 sellos. Del juicio serán abiertos en todo el planeta y habrá un tiempo de juicio. Número 9. El misterio de Babilonia será destruido. Esa es la tercera trompeta. Número 10. Jesús vuelve como rey conquistador montado en un caballo blanco. Y el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego y Satanás es encerrado en el abismo. 12. Se plantea el tribunal de Cristo, se manifiesta el juicio, se encarga a los jueces que gobiernen. Número 13. Entonces los 1000 años del reinado de Cristo empezarán en la tierra y en la tierra empezará en su descanso su Shabbat. Y el Señor nos exhorta: velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y os digo algo, si nuestro pastor, nuestro liderazgo nos dice: señores, estén atentos, apercibidos, formándose, aprendiendo, que nadie nos engañe. Esto es tan importante tenerlo claro, para que nadie venga a desviarnos de la meta. Que nadie venga a desviarnos de nuestro llamado. Que nadie venga a contarnos tonterías. Que no perdamos tiempo en distracciones. Por eso dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La palabra nos exhorta: estad preparados. Esto es un llamado a todos los escogidos, a todos los hijos de Dios. Estar preparados para la venida del Señor. Estar preparados para lo que tiene que venir. La clave del final de los tiempos es que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor antes de irse? Ir por todo el mundo, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre de Jesús. Y los bautizaréis y echaréis fuera demonios y sanaréis. Y todo esto tiene que pasar. Y tú tienes que predicar y tú tendrás que poner las manos por enfermos. Mira, decía Efraín una cosa interesante. Yo oro por enfermos, no todos se sanan y no sé por qué. Es una buena pregunta. Pero el Señor me hablaba estando sentado y me gusta a veces sentarme porque el Espíritu Santo te habla. El nombre del Señor, si no recuerdo mal, es Jehová Rafa. Yo soy el sanador. Si su nombre es el sanador, es porque quiere sanar. Porque el atributo, el adjetivo, habla de quién es. Y si Él es nuestro sanador, empecemos a creer esto en fe. Mira, hay una cosa que estamos ahora mismo formándonos, estudiando, y es sanidad divina, sanidad interior. La pastora está tomando clases, yo estoy aprovechando los ratos que puedo para ponerme las pilas también. Pero mira, qué importante es que los hijos del reino y los que vienen al reino tengan un lugar donde curar sus heridas, donde ser sanados, donde ser levantados, donde podamos orar por ellos, donde puedan ver milagros. Va a haber un momento en que el pecado no va a funcionar, el pecado, o sea, que ya no funciona, no satisface, no llena, no. Y la gente va a estar buscando respuestas. Y la gente a día de hoy sigue buscando respuestas y sigue buscando donde no debe de buscar. Pero es que creo que la iglesia sigue sin hacer su tarea, que es predicar el Evangelio. Y hermanos, dentro de predicar el Evangelio hay que sanar heridas, hay que echar fuera demonios, hay que levantar a los perdidos, hay que buscarlos,
hay que darles un lugar. La iglesia tiene una función más importante que estar debatiendo en Facebook o estar mirando dilemas que no nos llevan a ningún sitio. No es importante. La palabra es clara y nos dice: estén preparados, estén listos, porque lo van a necesitar, porque viene gran tribulación. No es la gran tribulación, viene gran tribulación. La gran tribulación es otra cosa que pasa al final del milenio. Cuidado. Otro día que me inviten se lo presento. Cuidado. Viene gran tribulación, es decir, nos toca pasarla. Pero también vamos a vivir ese gran avivamiento de los últimos tiempos. Vamos a vivir los tiempos del final de la era de los gentiles. Vamos a vivir el tiempo donde vamos a ver miles, millones de personas venir a los pies de Cristo. Y también nos va a tocar correr. También nos va a tocar padecer. También nos vamos a ser aborrecidos, no vamos a ser influencers. No te confundas. Amén. Que el Señor nos dé gracia. Y sobre todo, que aprendamos lo bueno de lo malo, la verdad de lo falso, lo que nos hace libres de lo que nos hace esclavos, de lo que nos da libertad. Y libertad me refiero a no ataduras doctrinales, sino libertad en el Evangelio. Amén. Ponemos de pie, oramos y cerramos aquí. Te damos a ti la gloria, Jesús. Padre, despierta a tu iglesia, Señor, en el llamado que tú has puesto delante de nosotros para predicar tu palabra, para ir hasta el resto del último lugar del mundo, Señor, y compartir de ti, darte a conocer, hacerte famoso, Señor. Padre, te pido, Señor, que prendas esa llama misionera y evangelística, Padre, en nuestros corazones, Señor. Que, Señor, de nuestro corazón pueda salir, Señor Padre, mucha semilla plantada, muchos hijos en tu reino, Señor Padre. Que nuestra iglesia, Señor, sea una iglesia entendida en tiempos, sazones, Señor Padre, y una iglesia preservada, Señor, por ti, guardada en la sana doctrina, Señor, en la pura enseñanza, Señor. Padre, sin desviarnos a derecha o a izquierda, Jesús. Te pido, Señor, que nos des gracia y favor donde quiera que vayamos, y que tu palabra sea dada y recibida, Señor. Padre, danos valentía para orar por enfermos, danos valentía y sabiduría también, Padre, para enfrentarnos, Señor, a liberaciones demoníacas, Señor Padre, y traer libertad a estas personas que están encadenadas y atadas, Señor Padre. Que podamos sanar emocionalmente, Señor, a aquellos que han sido heridos en el corazón y en su alma, Padre. Y sobre todo, Señor, danos corazón para el huérfano y para el perdido, Señor. En tu santo y bendito nombre, Jesús. A ti te damos las gracias y la gloria en el nombre de Jesús.